Buen día. La información de este video tiene que ver con las fórmulas básicas de integración. Llamaremos fórmulas básicas de integración a las fórmulas que se derivan de la función constante, la función potencia, las funciones trigonométricas coseno, seno, secante, cuadrada, la función exponencial y las funciones logaritmos. La fórmula de la antiderivada de una función constante es la función constante multiplicada por la variable de la función más la constante de integración, mientras que la integral de una potencia es la potencia con exponente aumentado en una unidad dividido con el mismo exponente más la constante de integración. Para encontrar las antiderivadas o las integrales de estas funciones básicas, recordemos la definición de una integral indefinida. Tenemos que la integral indefinida se resuelve encontrando una antiderivada y sumándole la constante de integración. ¿Y qué significa que sea antiderivada? Bueno, que al derivarse esta función da justamente la función que está dentro del integrando. Y bueno, para proporcionar las fórmulas de integración de estas funciones que faltan, vamos a recordar las fórmulas de derivación que se vieron anteriormente. Tenemos que la derivada de la función seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado y así sucesivamente estas funciones. Bueno, vamos a analizar cada una de ellas para determinar las fórmulas de integración. Entonces tenemos que aquí se necesita encontrar una función que al derivarse dé como resultado la función coseno, y la función cuando se deriva da el resultado de coseno sería la función seno. Por lo tanto, tenemos que la antiderivada o la fórmula de integración de coseno es la función seno de x, y obviamente más la constante de integración. Ahora se busca la antiderivada del seno, por lo tanto se busca la función que al derivarse dé como resultado seno. Notemos que aquí no me da exactamente el seno. El coseno me origina el resultado pero con un valor negativo. Por lo tanto, para que me dé el resultado positivo, necesito agregarle desde el inicio en la fórmula un menos, para que la derivada del coseno sea menos el seno. La derivada del coseno es el menos seno, y por este menos por menos sería más. Entonces aquí tendríamos la regla de integración de la función seno. Se busca la antiderivada de la función secante al cuadrado, y la función que al derivarse da secante al cuadrado sería la tangente. Por lo tanto, la antiderivada de esta función es tangente de x. Ahora pasemos con las funciones exponenciales. La función exponencial de base e, notemos que cuando se deriva da como resultado la misma función. Por lo tanto, su antiderivada va a ser la misma función exponencial de base e. Mientras que para la antiderivada o la fórmula de integración para la función exponencial de base a, tenemos que al derivarse esta función da la función exponencial pero multiplicada por el logaritmo natural de la base. Notemos que aquí no aparece el logaritmo natural de la base. Vamos entonces a proponer que su antiderivada va a ser la exponencial. Como se tiene que quitar este valor numérico, por lo tanto vamos a quitarlo por medio de una división. Notemos en este caso, aquí está multiplicando, aquí lo colocamos dividiendo, para que cuando se derive salga esta expresión y se pueda cancelar con el logaritmo que está aquí abajo. Pasemos ahora a las funciones que me van a originar logaritmos. Notemos que esta expresión es justamente la derivada de la función logaritmo, por lo tanto su antiderivada es la función logaritmo natural. Notemos que esta expresión es muy similar a esta otra, nada más que se ve afectada por el logaritmo natural de base a. Por lo tanto, notemos que por la fórmula de derivación, la antiderivada de esta función es el logaritmo de base a más la constante de integración. De esta manera tenemos las fórmulas de integración básicas. Veamos ejemplos del uso de estas fórmulas de integración. Se desea resolver la integral indefinida 2 seno de x más 3 coseno de x. Notemos que aquí se tienen dos funciones trigonométricas, la función seno y la función coseno. Y aquí tenemos las fórmulas de integración para la función coseno y la función seno.
Para poder aplicarlas necesitamos que la expresión quede igual como está aquí en la fórmula. Por lo tanto, notemos que aquí le sobra un 2 y aquí le sobra un 3. Vamos a hacer entonces un cambio para poder aplicar estas fórmulas. Por lo tanto, entonces el 2 está multiplicando, sale de la integral y me queda la integral de seno de x diferencial de x. Más el 3 sale de la integral y me queda el coseno de x. De esta manera entonces ya podemos aplicarle a cada una de estas integrales su fórmula de integración. Tenemos entonces que la antiderivada o la integral del seno sería el menos coseno, que es lo que estamos colocando aquí abajo, y la integral del coseno es el seno. Notemos que hasta el final estoy agregando la constante de integración. No se la agrego aquí ni aquí tampoco, sino hasta el final. Solamente lo que restaría sería realizar una simplificación. Lo que hacemos es multiplicar el 2 por el menos 1 que acompaña el coseno y nos queda menos 2 por coseno de x, 3 por seno de x es 3 seno de x, más la constante de integración. Con esto se terminaría la resolución de la antiderivada o la integral de esta función. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora que calcular la integral de la función menos x al cuadrado más 2 por la exponencial de x más 5 por la función exponencial de base 3. Notemos entonces que se estaría utilizando para esta función tres fórmulas. La fórmula de la función potencia, que sería esta, la fórmula de la función exponencial de base e y también la fórmula de la función exponencial de base a. Por lo tanto, separamos la función en tres integrales de tal manera que nos queden estas funciones básicas. Notemos que aquí tenemos una función potencia, el signo menos sale de la integral y nos quedaría entonces x al cuadrado por el diferencial de x. Lo mismo pasaría aquí, el 2 sale de la integral multiplicando y nos quedaría la función exponencial por su diferencial de x. También el 5 sale de la integral y nos quedaría solamente la función exponencial de base 3. La fórmula de integración de una función potencia es esta, es decir, se le suma 1 al exponente y se divide por el mismo exponente. Mientras la integral de una función exponencial es la misma función exponencial y la integral de la función exponencial de base a es la función exponencial de base a dividida por el logaritmo de su base. De esta manera tenemos aquí su antiderivada o su fórmula de integración es x al cubo entre 3 porque se le sumó 1 al exponente más 2 veces la exponencial de x porque la integral de la exponencial es la misma exponencial más la integral de la función exponencial de base 3 que en este caso es la misma función exponencial, es decir 3 a la x dividida por el logaritmo natural de su base, en este caso sería 3, y de esta manera ya tenemos simplificada la expresión de la antiderivada o de la integral de esta función. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí que resolver la integral de esta función que está vista en tres funciones. Notemos que aquí se tiene que x divide al 2. Esta función se parece mucho a la de la regla 8, entonces notemos que solamente le está sobrando el valor 2. La segunda función del integrando se puede realizar por medio de una integral de una función potencia. Y aquí tenemos la función constante. Por lo tanto, su antiderivada o su integral sería esta. Separemos esta integral en tres integrales con cada una de las funciones básicas. Tenemos entonces que el 2 te sale multiplicando a la integral y nos quedaría entonces 1 sobre x. Esta función se ve reflejada como el menos 3 sale de la integral y el x al cuadrado pasa a la parte superior pero con signo contrario. Esto es posible debido a las reglas de los exponentes. Y simplemente aquí separamos la integral de la función constante. Aplicamos entonces nuevamente las fórmulas de integración. Primero sería la fórmula de la antiderivada de 1 sobre x, que sería el logaritmo natural. La antiderivada de esta función potencia, es decir, vamos a ocupar esta fórmula,
y la fórmula de la antiderivada o de la integral de 5, es decir, de una función constante. Sustituimos entonces las antiderivadas. Notemos la integral de la función 1 sobre x es la función logaritmo natural, mientras que esta es una función potencia. Se le suma 1 a su exponente y se divide por el mismo exponente que se tiene aquí, más la antiderivada de una función constante sería 5 por la variable x. Simplificamos, tenemos 2 por el logaritmo natural, que es esta expresión, ya está simplificada, pero aquí simplificamos el exponente, menos 2 más 1 sería menos 1, y menos 1 dividiendo al menos 3 nos daría 3 positivos, menos entre menos sería más, y por lo tanto tenemos 3 por x a la menos 1, y esta expresión ya no se puede simplificar. Entonces de esta manera se tiene la integral de esta función o la antiderivada de esta función. Con esto damos por terminado la explicación del tema fórmulas básicas de derivación. Les agradezco su atención. Muchas gracias.